El verano en la casa de la abuela siempre había sido una constante en mi vida. Desde pequeña, pasar esos meses entre la arena dorada y el mar azul me llenaba de una sensación de libertad. Era mi refugio, el lugar donde podía olvidar las reglas, la rutina, las obligaciones. Pero ese año algo era diferente. Yo era diferente. A mis 18 años, ya no era la niña que corría descalza por la terraza ni la que se escondía entre los rosales del jardín. Algo dentro de mí había cambiado, aunque aún no entendía del todo qué era. Mi madre solía decir que el verano en la costa tenía un aire de magia, que el sol lo cambiaba todo, que el calor traía consigo deseos ocultos. Quizás tenía razón. Porque este verano no solo traía olas y noches estrelladas. Este verano traía a Álvaro. Llegamos a la casa un viernes al atardecer. El cielo tenía un tono dorado, la brisa marina soplaba suavemente y el aroma a jazmín flotaba en el aire. La casa era la misma de siempre, la vieja fachada blanca con persianas azul añil, la pérgola de madera con bugambilias trepando por sus pilares. Todo parecía igual, hasta que vi su coche aparcado en la entrada. ¿Álvaro está aquí?, pregunté con una leve sorpresa. Sí, respondió mi madre mientras sacaba las maletas del coche. Llegó hace un par de días. Mi estómago se tensó sin razón aparente. Hacía años que no lo veía. Álvaro siempre había sido el gran desconocido de la familia, el hermano menor de mi padre, el que nunca se quedaba demasiado tiempo en un mismo lugar. Sabía que había vivido en distintos países, que trabajaba en algo relacionado con inversiones y que, por alguna razón, cada vez que venía a España, su estancia era breve, fugaz. Como si tuviera miedo de echar raíces. Pero ahora estaba aquí. Y cuando entré en la casa, lo vi. Estaba en la terraza, apoyado contra la baranda de piedra, con una copa de vino en la mano y un cigarro entre los dedos. Apenas el viento movió su camisa blanca, supe que algo en mí se removía de forma inesperada. La luz dorada del atardecer jugaba con su piel bronceada, con la sombra de su barba de varios días, con el perfil afilado de su mandíbula. Era alto, más de lo que recordaba, y se movía con una elegancia pausada, como si el tiempo no tuviera poder sobre él. Cuando giró el rostro y sus ojos se encontraron con los míos, algo me atravesó como un escalofrío. «Has crecido», dijo con una sonrisa apenas perceptible, su voz grave y serena. No supe qué responder de inmediato. Porque algo en su mirada no coincidía con la imagen que tenía de él. Él no me miraba como a una niña más. Y por primera vez en mi vida, sentí como el aire entre nosotros cambiaba de textura. Los días siguientes pasaron con una normalidad engañosa. Desayunos en la terraza, tardes de sol, paseos por la playa, pero siempre con su presencia cerca. Yo lo observaba sin querer. O tal vez queriendo. A veces se sentaba en la pérgola, leyendo un libro con expresión absorta. Otras veces desaparecía en su moto y volvía al atardecer con el cabello despeinado por el viento. Y cada vez que pasaba a mi lado, su aroma me envolvía, una mezcla de tabaco, madera y algo más especiado, masculino. Pero lo que más me inquietaba era cómo me miraba cuando creía que yo no lo notaba. Había algo en su mirada. Algo que aún no lograba descifrar. Una tarde, después del almuerzo, la familia decidió dormir la siesta. Yo me quedé en la terraza, disfrutando de la brisa marina y hojeando un libro que no estaba realmente leyendo. De repente, lo sentí. Esa presencia silenciosa. Levanté la vista y ahí estaba. De pie, en el umbral de la puerta, con una copa de vino en la mano. Observándome. No dijo nada. Yo tampoco. Pero el silencio entre nosotros no era vacío. Era denso, cargado de algo que no podía nombrar.
Entonces, con la misma calma con la que solía moverse, se acercó y se apoyó en la baranda a mi lado. No demasiado cerca, pero lo suficiente como para que su calor corporal se filtrara a través del aire. «No eres como las demás», dijo de repente, sin mirarme. Mi respiración se detuvo. «¿Cómo dices?» Él giró el rostro lentamente, y sus ojos se clavaron en los míos. En su mirada no había juego, ni burla, ni condescendencia. Solo una verdad que me quemó la piel. «Lucía», susurró mi nombre, y la forma en que lo pronunció me hizo estremecer. Entonces, por un instante eterno, su mano se movió sutilmente, como si fuera a tocar mi mejilla. Pero se detuvo a medio camino. No cruzó esa última línea. No aún. Pero en su pausa, en ese roce invisible de la distancia entre nosotros, supe que algo había cambiado para siempre. Los días en Marbella pasaban como una melodía repetitiva, envuelta en la calidez del sol y el rumor del mar. Las tardes eran perezosas, impregnadas del aroma a sal y a la madera húmeda de la casa. En las noches, el cielo se cubría de estrellas y la brisa traía consigo el murmullo de las olas. Pero lo que más llenaba el aire era la presencia de Álvaro. Estaba en todas partes. A veces sentado en la pérgola, con un libro entre las manos y un cigarro consumiéndose en sus labios. Otras, caminando descalzo por la arena, con la camisa entreabierta y el cabello revuelto por el viento. Siempre elegante, siempre despreocupado, pero siempre consciente de mí. Y yo, sin poder evitarlo, también estaba consciente de él. Fue una tarde de domingo cuando todo comenzó a cambiar. La familia había decidido ir al puerto a comer mariscos, pero yo preferí quedarme en casa. Álvaro también se quedó. Estaba en la piscina, tumbado en una hamaca con los ojos cerrados y los auriculares puestos. Parecía dormido, pero yo sabía que no lo estaba. Llevaba un bañador oscuro y la piel ligeramente mojada por un baño reciente. A su lado, una copa con restos de vermut. Pasé junto a él con una toalla en la mano, lista para ir a la playa. ¿No piensas mojarte?, pregunté casualmente. Álvaro abrió un ojo y me miró. No me gusta el agua de la piscina. Prefiero el mar. Entonces ven conmigo. Esperaba que dijera que no, pero para mi sorpresa, se incorporó lentamente, sin apartar la mirada de mí. Su torso desnudo brillaba bajo el sol y su piel bronceada parecía más cálida que nunca. Está bien, dijo, levantándose con pereza. Nos dirigimos a la playa en silencio. El sol caía sobre la arena caliente y el sonido de las gaviotas llenaba el aire. Siempre te gustó estar sola, ¿verdad?, preguntó de repente. ¿Eso crees? Lo sé, respondió con una sonrisa ligera. Te recuerdo de niña. Siempre escapando de la gente, escondiéndote en los rincones de esta casa. Hice una mueca. No me escondía. Solo no encontraba con quién hablar. Álvaro asintió como si entendiera. A veces, estar rodeado de gente es la peor forma de sentirse solo. Su voz tenía un matiz grave, casi nostálgico. Nos quedamos en silencio, con el agua rozándonos los tobillos. El cielo era un azul infinito, y la brisa agitaba mi cabello. ¿Y tú?, pregunté finalmente. ¿Por qué siempre estás viajando? Me miró de reojo y sonrió. Quizás por la misma razón por la que tú te escondes. El mar estaba tibio y transparente. Buceamos en las olas, sin hablar demasiado. La corriente nos empujaba suavemente y en un momento, cuando me giré, me di cuenta de que él estaba demasiado cerca. Demasiado cerca. Mi respiración se entrecortó, pero me obligué a actuar con naturalidad. Parece que la marea sube, murmuré. Álvaro no respondió.
Solo me miraba, como si estuviera estudiándome de una forma diferente a la habitual. Y entonces, ocurrió. Una ola fuerte nos arrastró hacia la orilla, y en el proceso, sus manos rozaron mi cintura. No fue un contacto accidental. No fue casual. Su piel caliente contra la mía, sus dedos apretando por un segundo más de lo necesario. Contuve el aliento. No nos movimos. El mundo entero quedó suspendido en ese momento, el sol ardiendo sobre nuestras cabezas, el rumor del agua rompiéndose en la arena, el viento jugando con mi piel. Y la intensidad de su mirada. No dijo nada. Pero supe, en lo más profundo de mí, que esa era la primera grieta en la barrera que nos separaba. Después de ese día, algo cambió. La dinámica entre nosotros se volvió más afilada. Las miradas duraban más de lo normal. Los roces eran más intencionados. Las conversaciones tenían un trasfondo que antes no estaba ahí. Una noche, después de la cena, todos estaban en la sala viendo una película. Me senté en el sofá, en un rincón. Y entonces sentí su presencia. Álvaro se sentó a mi lado. Cerca. El calor de su cuerpo me envolvió, aunque ninguno de los dos se movió. La luz de la pantalla iluminaba su perfil y en la penumbra sentí su rodilla rozando la mía. Un roce leve. Apenas perceptible. Pero suficiente para que mi piel se estremeciera. Él no se apartó. Y yo tampoco. Mi corazón latía rápido. Era un juego silencioso, una provocación sin palabras. Y en ese momento supe que nada sería igual después de esa noche. El verano avanzaba lentamente, como si el calor dilatara el tiempo. Los días parecían interminables, llenos de sol y salitre. Mientras que las noches traían consigo un aire de electricidad que no se disipaba. Yo no lo buscaba, pero tampoco lo evitaba. ¿Y él? Él me observaba como si estuviera esperando algo. Era sutil, siempre sutil. No había gestos evidentes, ni palabras comprometedoras, pero el lenguaje de los cuerpos nunca miente. En los pequeños detalles estaba la provocación. Las comidas en la terraza, nuestras rodillas que se rozaban bajo la mesa. Las noches de películas, sus dedos que jugueteaban con los míos sobre el sofá, como si fuera casual. Los encuentros en la cocina, su cuerpo que pasaba demasiado cerca del mío, haciéndome sentir su calor, su aroma. Era un juego sin reglas, sin palabras. Un desafío implícito. Y yo quería ganar. Una tarde, después de la comida, la familia decidió dormir la siesta. El calor era sofocante, y la casa se había quedado en completo silencio. Yo estaba en la piscina, flotando en el agua, dejando que el sol calentara mi piel. Y entonces, lo sentí. El sonido de unos pasos descalzos sobre la madera del suelo. Abrí los ojos lentamente y lo vi. Álvaro estaba de pie junto al borde de la piscina, con una toalla colgada sobre el hombro. Sin camisa, con el cabello revuelto y la piel bronceada, parecía sacado de una postal de verano. ¿No te cansas de estar al sol? Preguntó con una sonrisa ligera. No me gusta el frío, respondí, moviendo apenas los dedos en el agua. Sus ojos se deslizaron por mi cuerpo de una forma tan pausada que sentí un escalofrío. Era la primera vez que me miraba así, sin disimularlo. ¿Me pasas la toalla? Dije en voz baja. No apartó la mirada. No respondió. Simplemente se agachó junto al borde de la piscina y extendió la toalla hacia mí. Pero no la solté de inmediato. Mis dedos se cerraron sobre la tela justo cuando los suyos aún la sujetaban. Y por un segundo no nos movimos. El contacto era tan mínimo que apenas podía sentirse, pero su intensidad era abrumadora. Era una prueba. Una provocación.
Esperé a que él soltara primero, pero no lo hizo. Sus dedos se deslizaron levemente sobre los míos antes de apartarse. Una caricia apenas perceptible. Sutil. Deliberada. Mis latidos retumbaron en mis oídos. Sabía que esto era solo el principio. El viento nocturno traía consigo el aroma a sal y a jazmín. Esa noche, después de la cena, todos estaban en la terraza. Mis padres hablaban de algún tema trivial mientras la abuela dormía en su sillón favorito. Álvaro estaba sentado en la hamaca, con una copa de vino en la mano, mirándome. O mejor dicho, esperando que lo mirara. Aún no entendía cómo, pero parecía que todo lo que hacía estaba diseñado para provocarme. Para que yo diera el siguiente paso. Decidí que esa noche jugaría su mismo juego. Me levanté con naturalidad y fui hacia la baranda de la terraza, donde el viento soplaba más fuerte. Mi vestido ligero se pegaba a mi piel, y mis manos buscaron instintivamente acomodarlo. Y entonces ocurrió lo inevitable. Una ráfaga de viento más fuerte hizo que la tela de mi vestido se levantara levemente, lo suficiente como para dejar al descubierto más piel de la que debería. Su mirada ardió. No lo miré de inmediato. Sabía que lo estaba viendo. Lo sentía. Pero cuando por fin me atreví a girar el rostro, su copa ya estaba apoyada sobre la mesa. Y sus ojos clavados en los míos. «Hace viento esta noche», dijo, con voz profunda. «Sí», murmuré. Sus labios se curvaron en una sonrisa lenta. Lo había hecho a propósito. Y yo lo sabía. Después de la medianoche, la casa se fue apagando lentamente. Yo me quedé en la terraza, sintiendo la brisa nocturna sobre mi piel. Y entonces, escuché el sonido de una puerta abriéndose. Álvaro salió al exterior, con una copa de vino en la mano. Llevaba una camisa ligera, sin abotonar del todo, dejando al descubierto parte de su clavícula. La luz de la luna acentuaba sus facciones, y por un momento me pareció irreal que estuviera allí, mirándome así. «No puedes dormir», dijo. No era una pregunta. Negué con la cabeza. Él tampoco. Se acercó y se apoyó en la baranda junto a mí, su cuerpo a pocos centímetros del mío. El silencio entre nosotros era más pesado que nunca. Hasta que rompió la distancia. Fue un gesto ínfimo. Una excusa. Su mano rozó la mía, apenas por un segundo, pero fue suficiente para encender todo mi cuerpo. Podía apartarme. Podía alejarme. Pero no lo hice. Y entonces ocurrió lo inesperado. Su mano dejó de rozar la mía y simplemente la tomó. No con fuerza. No con urgencia. Solo la sostuvo, como si estuviera probando hasta dónde llegaría el límite. 1 segundo. 2. 3. Hasta que me atrevía a levantar la mirada y encontré sus ojos fijos en los míos. No sonreía. No hablaba. Solo me miraba con la misma intensidad con la que yo lo miraba a él. Y en ese instante supe que ya no había marcha atrás. Desperté con la sensación de su tacto aún sobre mi piel. Era absurdo. Había sido solo un roce, una simple caricia de dedos, pero había significado mucho más de lo que quería admitir. Cuando bajé a la cocina esa mañana, él ya estaba allí. Vestía una camiseta gris y pantalones ligeros, su cabello aún húmedo de la ducha. Parecía relajado, como si la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Pero cuando me vio, sus ojos brillaron con un reconocimiento silencioso. «Buenos días», dijo con voz grave. «Buenos días», respondí, sintiendo el calor subir por mi cuello. Me giré hacia la cafetera, tratando de mantener la compostura. Pero él estaba detrás de mí, demasiado cerca. Su presencia era un peso tangible en el aire.
Podía sentirlo sin necesidad de verlo. Cuando extendí la mano para coger una taza, su brazo también se movió y sus dedos rozaron los míos. No nos apartamos. No nos miramos. Solo dejamos que ese contacto durara un segundo más de lo necesario. Fue entonces cuando supe que el juego ya no tenía vuelta atrás. Más tarde, la familia decidió ir a pasar la tarde en el centro de Marbella. La ciudad estaba llena de turistas, con las calles adoquinadas bañadas por el sol y el aroma a mar y comida flotando en el aire. Fuimos a un pequeño restaurante en una plaza escondida. La mesa era grande, pero terminé sentada junto a Álvaro. Todo parecía normal. Pero en realidad nada era normal. Cada vez que estiraba el brazo para coger algo, nuestros cuerpos se rozaban sutilmente. Cada vez que reía por algún comentario, sentía su mirada sobre mí. Cuando la sobremesa se alargó, me excusé para ir al baño. Al volver, el restaurante estaba más lleno y el espacio para pasar entre las mesas era estrecho. Tuve que deslizarme entre las sillas. Y entonces, al intentar sentarme, ocurrió. La mano de Álvaro se apoyó en mi cintura para hacerme sitio. Un gesto mínimo. Una excusa perfectamente justificable. Pero la forma en que su pulgar presionó apenas mi piel desnuda debajo del vestido, la forma en que su tacto ardió en mi espalda. No pude respirar por un segundo. Él no se inmutó. Pero sabía exactamente lo que había hecho. Y lo peor era que yo también lo sabía. Cuando regresamos a la casa, ya estaba anocheciendo. Todos estaban agotados y se fueron a sus habitaciones temprano. Yo me quedé en la terraza. El aire nocturno era fresco, pero mi piel aún estaba caliente. No dejaba de pensar en la sensación de su mano en mi cintura. Cerré los ojos por un momento, tratando de calmar la tormenta dentro de mí. Y entonces, lo sentí. Su presencia. Me giré y ahí estaba él. Apoyado en el marco de la puerta, con una copa en la mano y esa expresión indescifrable en su rostro. Sabía que te encontraría aquí, dijo con voz tranquila. Ah, ¿sí? Dio un paso adelante. Siempre vienes aquí cuando necesitas pensar. Mis labios se entreabrieron con sorpresa. No esperaba que él hubiera notado algo así sobre mí. Álvaro caminó lentamente hasta quedar a mi lado, apoyando los antebrazos en la baranda. El silencio nos envolvió. Era denso, eléctrico. Hasta que él rompió la distancia. Su mano se deslizó suavemente sobre la madera hasta que sus dedos rozaron los míos. No los apartó. No los movió. Solo los dejó ahí, tocándome apenas. Mi respiración se aceleró. Yo tampoco me moví. Nos quedamos así, en un contacto que no era suficiente, pero al mismo tiempo lo era todo. Y entonces, su voz. Lucía, susurró, con un tono que me erizó la piel. Giré lentamente el rostro hacia él. Nuestros ojos se encontraron. Su mirada era intensa, profunda, atrapándome por completo. No hubo advertencia. No hubo tiempo para pensar. Simplemente ocurrió. Álvaro inclinó el rostro y sus labios rozaron los míos. Un roce apenas perceptible. Una prueba. Un desafío. El aire se congeló. Todo mi cuerpo tembló. No me moví. Y él tampoco. Nos quedamos así, con nuestros labios apenas tocándose, respirando el mismo aire. Sintiendo el mismo deseo contenido. Hasta que él se alejó. Unos milímetros. Lo suficiente para que sintiera la ausencia de su boca. Lo suficiente para hacerme desear más. Y entonces sonrió levemente, con una sombra de diversión en los labios. Se había detenido a propósito. Sabía lo que hacía.
Sabía que me estaba probando. Y, lo peor de todo, sabía que yo lo quería. Después de eso, se apartó lentamente y bebió un sorbo de su copa. Como si nada hubiera pasado. Como si no acabara de dejarme en un estado de confusión absoluta. Me quedé ahí, inmóvil, con los labios aún ardiendo por un beso que no había sucedido del todo. Pero en mi mente ya había ocurrido. Y en mi cuerpo ya era demasiado tarde para ignorarlo. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Sabía que él me estaba evitando. No de una manera obvia, pero lo suficiente para hacerme notarlo. No más roces en la mesa. No más miradas que se alargaban demasiado. No más pruebas. Como si lo que había pasado en la terraza nunca hubiera ocurrido. Pero había ocurrido. Y yo no podía olvidarlo. La casa estaba en silencio. Afuera, el viento nocturno agitaba las persianas y la luna se reflejaba sobre el mar en un brillo plateado. No podía dormir. Mi cuerpo estaba inquieto, mi mente dando vueltas una y otra vez al mismo pensamiento. Y entonces, lo escuché. Unos pasos en el pasillo. Mi corazón se aceleró. Me senté en la cama, conteniendo el aliento. Escuché el sonido de una puerta abrirse y luego un golpe leve en la mía. Me quedé helada. No podía ser otra persona. Era él. Me levanté lentamente y caminé descalza hasta la puerta. Mis dedos rozaron el pomo con duda, pero la abrí. Y ahí estaba. Álvaro. De pie en la penumbra del pasillo, con el cabello ligeramente revuelto y la camisa desabrochada. Sus ojos eran una sombra oscura bajo la luz tenue. No dijo nada. No hizo falta. Porque en el momento en que nuestros ojos se encontraron, supe lo que iba a pasar. No me moví cuando entró en la habitación. No me aparté cuando cerró la puerta tras de sí. Él tampoco dudó. Dio un paso. Luego otro. Hasta que su cuerpo estuvo lo suficientemente cerca para sentir su calor. Su respiración se mezcló con la mía. Sus ojos descendieron hasta mis labios. Y entonces, me besó. No hubo dudas, no hubo pausas como la última vez. Esta vez, no se detuvo. Sus labios encontraron los míos con una intensidad contenida durante demasiado tiempo. Un beso lento, profundo, que no dejaba espacio para preguntas. Mi corazón latía con fuerza. Sus manos se deslizaron por mis brazos, bajando lentamente por mi cintura, atrapándome en un contacto del que ya no quería escapar. No había vuelta atrás. Y no quería que la hubiera. Me desperté con la luz del amanecer filtrándose por las cortinas. Por un momento no supe dónde estaba. Hasta que sentí el calor a mi lado. Álvaro. Estaba tumbado junto a mí, en silencio, observándome con los ojos aún pesados de sueño. Pero en su mirada no había arrepentimiento. Solo una intensidad que me quemó por dentro. Ninguno de los dos habló. Porque las palabras no podían explicar lo que había pasado. Porque lo que habíamos hecho ya no podía deshacerse. La realidad llegó más rápido de lo que esperaba. Un par de días después, Álvaro tuvo que irse. Un viaje. Un negocio en otro país. Nos despedimos en la terraza, con la brisa marina enredando mi cabello. No sé qué va a pasar después de esto, dijo en voz baja. Yo tampoco lo sabía. Pero sí sabía una cosa. No me arrepentía. Y cuando nuestros ojos se encontraron una última vez antes de que se marchara, entendí que esto no era un final. Era un principio. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.